Bien, en la clase de hoy vamos a repasar estos dos casos de factoreo que ya vimos la última clases, que corresponde a la diferencia de cuadrados y al trinomio cuadrado perfecto. Voy a tengamos cuidado, digamos, de no cometer el error de equivocarnos entre un caso y el otro. Aquí la diferencia de cuadrados, fíjense que el exponente, es decir, acá el cuadrado, la potencia 2 de cada uno de los componentes de esta diferencia, está justamente en cada una de las componentes, a diferencia del trinomio cuadrado perfecto, en donde yo lo tengo mediante un paréntesis a la potencia 2, ¿sí? De esos dos componentes. Fíjense que no es lo mismo cuando la potencia está sobre cada uno de esos elementos a que cuando está encerrado entre paréntesis y encierra a esas dos componentes y recién lo elevo al cuadrado. Tengamos en cuenta la propiedad distributiva con respecto de la potencia. Fíjense que no es lo mismo si yo tuviera acá a más b elevado al cuadrado, no sería lo mismo a que yo dijera a al cuadrado más b al cuadrado, ¿sí? Porque no se distribuye porque no es distributiva con respecto de la suma y de la resta, pero sí con respecto del producto y del cociente. Eso nosotros ya lo habíamos visto en las unidades anteriores. Así que esa sería la primera diferencia que nosotros vamos a encontrar entre estos dos casos de factoreo, ¿sí? Bueno, y también tenemos que recordar para qué nos sirven o qué tenemos que hacer nosotros con estos casos de factoreo. ¿Por qué lo estamos viendo? Bueno, la idea es factorizar cuando yo tengo una expresión y llevarla a la forma que tengo acá, que sería un producto de factores. Fíjense que esta expresión en donde hay una resta, yo la puedo expresar ahora mediante un producto de factores. Fíjense que aquí ya no aparece ninguna suma ni resta. Esa sería la idea de factorizar una expresión, llevarla a una forma de producto y en donde ya tendría que desaparecer la suma o la resta. ¿Sí? Fíjense que aquí en este caso lo tengo de este lado al producto de factores, mientras que aquí lo voy a tener expresado de esta forma, ¿sí? Y ustedes me dirán que aquí no hay ninguna multiplicación entre factores, pero yo al tenerlo de esta manera, yo lo puedo escribir de esta forma. Fíjense, al tener dentro del paréntesis, para mí sería esto la base, y me está diciendo que a la base la tengo que multiplicar dos veces, ¿sí? Es lo que nosotros ya habíamos visto mediante las propiedades. Entonces yo voy a poder expresarlo también ya mediante producto de factores y me queda como en este caso, ¿sí? A más b elevado al cuadrado lo puedo llevar a esta forma, que ya estaría aquí expresado como un producto de factores. A más b por a más b. ¿Sí? Repito, la base que es a más b, que está encerrada entre paréntesis, la voy a multiplicar dos veces y es lo que estoy haciendo acá. Entonces ya me está quedando una expresión parecida a la que yo tenía para este caso de factoreo, ¿sí? Entonces, para repasar, que quede claro y ténganlo siempre en cuenta que a la hora de factorizar la idea es llevar a esa expresión a un producto de factores. Bueno, vamos ahora a un ejemplo en el cual vamos a aplicar estos dos casos de factoreo. Y aquí están los ejemplos, ¿sí? Para la diferencia de cuadrados, que es la que vimos aquí, la diferencia de cuadrados. Otra observación también es que, ya vamos a ver en el ejemplo, que solamente vale para la diferencia de cuadrados. O sea que si yo aquí tengo una suma, no voy a poder aplicar este caso de factoreo. Ya vamos a ver por qué. ¿Sí? Acá estamos, fíjense que hay una diferencia. Y vamos a ver si cada uno de los elementos corresponden o lo puedo llevar a la forma de exponente 2. ¿Sí? Quiero ver en otras palabras si acá tengo un cuadrado y acá tengo otro cuadrado. ¿Sí? Cada uno de estos elementos lo puedo llevar a la expresión de una base con exponente 2. Bueno, aquí está claramente la primera componente. Yo puedo decir que es un cuadrado porque a la x lo elevo al cuadrado. Y ahora tengo que ver si esta segunda componente también la puedo llevar mediante esta expresión. Puedo ver que
yo puedo escribir de esta manera, 3 elevado al cuadrado. Quiere decir que hay dos elementos que lo puedo elevar al cuadrado, y como hay una diferencia, puedo decir que estoy frente a un caso de factoreo de diferencia de cuadrados. Bueno, ahora una vez que lo llevé a esta expresión, la primera componente que le vamos a llamar a viene a ser la x, sin el cuadrado, sin el 2, y menos 3 viene a ser la componente b. Bueno, entonces como se cumple esta condición, que hay una diferencia de cuadrados, yo lo puedo llevar a la forma que tengo acá. Fíjense, a más b por a menos b. Es lo que me dice el caso de factoreo que tengo acá. Fíjense, a menos b por a más b, ¿sí? Se cumple la condición que tengo en un principio, entonces lo puedo llevar a esta forma, a un producto de estos dos factores, y es lo que tengo acá. Bueno, no importa si acá tengo primero el más y después el menos, hay un producto, entonces vale la propiedad conmutativa, pero es prácticamente lo mismo, ¿sí? Bueno, como ya lo puedo llevar a esta expresión, ahora voy a reemplazar la a y la b por cada uno de los componentes de esta expresión. Entonces aquí me va a quedar que esto va a ser igual a x, siempre entre paréntesis para que sea un producto, x más 3, respetando obviamente lo que tengo acá, ¿no? Pero como les digo, ustedes pueden poner primero x menos 3 y después x más 3, pero yo en este caso le voy a poner así y queda factorizado, ¿sí? X más 3 por x menos 3, que es lo que me decía este caso de factoreo. Bueno, ahora vamos a ver que verifique esa igualdad. Eso tienen que hacer ustedes siempre cuando tengan alguna duda. Resuelven este producto de factores para ver si vuelvo nuevamente a esta expresión, ¿sí? Entonces yo aquí voy a aplicar propiedad distributiva, este por este, este por este, este por este y este por este. Bueno, pero vamos a verlo ya con el ejemplo. Entonces aquí me va a quedar x al cuadrado, x por menos 3 me va a quedar menos 3x. Ahora sigo con el segundo monomio, 3 por x más 3x. Y más por menos menos, 3 por 3, 9. Bueno, como ustedes podrán observar, aquí tengo menos 3x y aquí tengo más 3x. Esto desaparece porque se hace 0 y me va a quedar x al cuadrado menos 9, que era la expresión con la cual yo había comenzado, ¿sí? Aquí está. Quiere decir que al llegar al mismo resultado, quiere decir que esta expresión que yo acabo de hacer, este producto de factores está correcto y esta igualdad también se cumple. Bueno, fíjense que no es lo mismo, como decía al principio, si yo aquí tuviera un más, ¿sí? Ahí ya se va a cumplir este caso de factoreo y como su nombre lo dice, es una diferencia de cuadrados, ¿sí? No es una suma de cuadrados. Quiere decir que para la suma esto no se cumple, ¿sí? Si yo tuviera x al cuadrado más 9, por más que aquí yo tengo dos componentes que lo puedo elevar al cuadrado, yo tengo x como a y aquí tengo 3 como b, lo mismo que hicimos recién. Este es a y este es b, ¿sí? Por más que yo estoy ante la presencia de dos componentes que lo puedo elevar al cuadrado, si yo quiero expresarlo de esta forma, fíjense que aquí tengo en un factor más y en el otro factor menos, y yo si acá tengo un más, obviamente no sería lo mismo, y por más que yo pusiera x, ya está claro que si yo pusiera x más 3 por x menos 3, está claro eso que voy a llegar a esta expresión. Y que en realidad no es lo mismo que lo que yo tengo acá, ¿sí? No es lo mismo. Acá tengo x al cuadrado más 9 y aquí yo voy a tener como resultado, al multiplicar esto, voy a tener x al cuadrado menos 9.
Ahora, si ustedes prueban poner los dos positivos, yo multiplico, tampoco voy a llegar a este resultado. ¿Sí? Esa es una forma que ustedes en algún momento, si se olvidan, lo pueden probar de esta forma, lo ponen de esta manera, resuelven aplicando distributiva, y si no llegan a la misma solución que tenían al principio, quiere decir que no se está cumpliendo ese caso de factoreo, ¿sí? Pero aquí, como vemos en la diferencia de cuadrados, sí se cumple. Bueno, vamos a borrar acá para que ustedes no se confundan. Vamos a borrar acá esto porque esto está mal. Solo vale para la diferencia como su nombre lo indica. Y el trinomio cuadrado perfecto está expresado acá. ¿Sí? Hay un trinomio. ¿Sí? Acá tengo un monomio, otro monomio y otro monomio. Y me dice que es cuadrado perfecto porque va a verificar, si verifica esta expresión, donde yo tengo a cuadrado más 2a por b más b al cuadrado. Si verifica esta expresión, quiere decir que yo lo puedo llevar a esta forma que tengo acá. ¿Sí? Lo puedo llevar a esta forma. Pero primero lo vamos a razonar como hicimos en el ejemplo anterior. Vamos a darle nombres a cada una de las componentes. Vamos a llamarle a, componente A y componente B. Y vamos a ver si verifica y corresponde que yo lo pueda expresar de esta forma, ¿sí? Y ahora vamos a ver cómo se hace. Esto nosotros ya lo hicimos en la clase anterior, pero lo vamos a repasar nuevamente. Aquí está el ejemplo. Yo digo que el primer monomio es un cuadrado. Entonces x sería para nosotros a. Y aquí también estoy en el tercer monomio, que también es un cuadrado, porque yo digo 3 elevado al cuadrado es 9. Entonces para mí la segunda componente, la componente b, sería el 3. ¿Sí? Eso ya está claro. Y ahora tengo que verificar a ver si se cumple en este monomio. Recordemos que en el segundo monomio, en realidad yo tengo 2 por a y por b, ¿sí? Como me indica la teoría, aquí tengo 2 por a y por b, ¿sí? A al cuadrado más 2 por a y por b más b al cuadrado. Entonces, como yo ya sé qué es a y qué es b, acá voy a reemplazar y voy a tener 2 por a, que en este caso es x, y por b, que es 3. Y si resuelvo este producto, me va a quedar igual a 2 por 3, 6x, que es el segundo monomio, como les decía, y fíjense que verifica el segundo monomio. Entonces tengo la primera componente cuadrática, la segunda también, la tercera también, y como verifica mediante esta formulita que el segundo término coincide, entonces yo puedo asegurar que estoy frente a un trinomio cuadrado perfecto. Por lo tanto, yo puedo expresarlo de esta forma: a más b elevado al cuadrado. Ya dijimos que a es x y b es 3. ¿Sí? Lo tenemos acá. Y todo esto lo elevamos al cuadrado, así como nos indica esta formulita que tenemos acá. ¿Sí? Si se cumple esta condición, todo está bien, es decir, si hay un trinomio cuadrado perfecto, entonces lo puedo llevar a esta expresión: a más b elevado al cuadrado, que ya dijimos que, sí, acá lo tenemos, a más b elevado al cuadrado, que ya dijimos también que lo podemos expresar de esta forma, ¿sí? X más 3 por x más 3. ¿Sí? Repito, ¿por qué lo llevo a esta expresión? Porque tiene que ser un producto de factores. Hasta aquí solamente tenía un factor elevado al cuadrado, pero como yo sé por la propiedad que me dice que si yo tengo esto como base, el exponente me indica cuántas veces yo tengo que multiplicar a esa base. Y bueno, como tengo que multiplicar 2 veces, esa base la voy a multiplicar así, 2 veces, y ya me queda expresado como un producto de factores, ¿sí? Bueno, esto ha sido todo con respecto a estos dos casos de factoreo.